Buen día, bienvenidos a este canal de construcciones sismo resistentes. Continuamos con la otra parte del tema de replanteo. Hicimos un análisis introductorio a las etapas de vida del proyecto y decíamos que hay unas actividades antes de la ejecución que se deben cumplir, como es un análisis costo-beneficio, y esos beneficios se miran con respecto a la sostenibilidad general del proyecto en temas técnicos, sociales, ambientales, económicos y demás. Y ya entramos en el tema de replanteo, hablando de unas actividades antecesoras y sucesoras. Y decíamos que el replanteo es la demarcación de los ejes. ¿Cuáles ejes? Ejes de zapatas y vigas de cimentación. Se hace indispensable hacerlo bien porque esos ejes me van a definir un buen trazado de lo que futuramente serán elementos estructurales. Veíamos unas imágenes y demás. Y decíamos que dependiendo de la envergadura del proyecto hay un levantamiento topográfico. Este tema de envergadura del proyecto que estoy señalando con el cursor es algo muy subjetivo. Para mí lo que es grande, para ti no es. Y para lo que para ti es grande, para mí de pronto no lo sea. Así que cuando me refiero a la envergadura del proyecto, yo te diría, bueno, no sé qué piensas tú. Pero yo me imagino en la envergadura del proyecto al alcance que tú quieres llegar. Si tú vas a hacer una casa de 1 o 2 pisos, tú puedes hacer ese replanteo como yo te lo voy a explicar aquí. Pero ya si el proyecto es de 3, 4 pisos, ya necesitas un topógrafo que te arroje unos datos más exactos. Porque entre otras cosas, el topógrafo a través de sus equipos logra hacerte ese replanteo. Entonces vamos a ver qué es un levantamiento topográfico y qué describe un levantamiento topográfico. Tenemos como primera medida una descripción más exacta que la observación del terreno. Claro, yo lo observo y yo puedo decir con un flexómetro tiene 5 metros de frente por 15 de fondo. Pero un topógrafo me da una información más exacta de la descripción del terreno. Y no solo me da las dimensiones, sino que me dice, mira, la cota máxima, es decir, de elevación, es de tantos centímetros, ¿verdad? Y está en ese punto, porque ellos tienen unos equipos que le ayudan a identificar eso. Entonces, te sirve también para unos diseños bases, porque tienen medidas más exactas y te arrojan datos relevantes del terreno. ¿Por qué? Porque usan un teodolito y una estación total. Ellos son equipos que le permiten una precisión mayor que la que podemos obtener a través de un replanteo, diría yo, casero o cotidiano, como lo que te voy a explicar aquí a través de este video. Entonces, cuando el proyecto es grande, un edificio de 15 pisos, de 10 pisos, un proyecto de muchas viviendas, es importante. Yo creería que es obligatorio, sí, que es obligatorio hacer un levantamiento topográfico. Si el proyecto abarca más de 150 metros cuadrados y es de más de 3 plantas, yo creería que es necesario. Es necesario. Pero como te digo, es algo muy subjetivo. Porque las medidas que te dan son con coordenadas georreferenciadas, es decir, coordenadas que a nivel nacional o internacional son conocidas por todos y que fácilmente tú lo puedes georreferenciar el lote, es decir, saber, el lote tiene esta ubicación en coordenadas X y Y. Bien. Un levantamiento topográfico no necesita de un punto de referencia, porque básicamente él con sus equipos, con una mira, con un nivel, con una regla, él lo identifica. Y además de eso usa
información geográficas que le permiten hacer esto más exacto. Pero si vamos a hacer un replanteo de altimetría y planimetría, como el que te voy a explicar aquí, ya necesitas un punto de referencia dado en el plano. Entonces vamos a ir en materia y te voy a explicar cómo hacerlo. Ahí vemos un topógrafo, ¿verdad? Eso es una estación total, un trípode, porque tiene tres apoyos. Y él básicamente está tomando unos puntos de georreferenciación en cualquier proyecto, un proyecto X. Bien, ¿qué es lo más aconsejable? Lo más aconsejable en un equipo técnico es que existe un topógrafo, porque tú tienes más efectividad. Por ejemplo, si vas a hacer un edificio de 4 pisos, ¿qué problema puede suceder si no lo haces con la ayuda de un topógrafo? Que tú vas construyendo tu columna y vas por la segunda planta, y cuando vas a trazar los ejes para ubicar las columnas de tercer piso, vamos a ver que estás desfasado 5 centímetros. Es decir, hay un desfase de ejes. Eso lo conocemos nosotros como una excentricidad. Y te digo algo, un calculista o el ingeniero estructural cuando va a diseñar, no diseña sabiendo que tú te vas a desfasar con una excentricidad de 5 centímetros, de 10 centímetros, de 2 centímetros. Él lo diseña sabiendo que tú lo vas a hacer perfectamente. Y cuando tú te desvías del eje central 5, 3, 10 centímetros, estás generando un momento que no ha sido calculado en el análisis estructural y le estamos generando un momento a la estructura o al sistema que él no fue diseñado para resistir. Y te digo abiertamente, no sabemos si incida en la vida útil de la estructura. Pero con un topógrafo, esas incertidumbres y errores son reducidos casi que a cero. Entonces, yo tendré que explicar un video en qué sucede cuando la columna está desfasada del eje en unos centímetros, porque ahí se genera un momento provocado por la carga y su excentricidad que, repito, no es calculado en ningún momento en el diseño y análisis estructural. Es un error constructivo que netamente genera un momento que ni siquiera se tuvo en cuenta y puede incidir en la vida útil de la estructura, llegando incluso a su falla estructural, demolición o derrumbe. Entonces, esto es algo muy serio. Tenemos un plano de una casa. ¿Y cuál es nuestro eje de referencia? Ojo, ya nos estamos adentrando al replanteo que vamos a hacer nosotros, porque nuestra casa es de 2 pisos, de 1 piso. El proyecto consideramos nosotros que la envergadura no es tal que lo haga un topógrafo, sino que lo vamos a hacer nosotros mismos. Nosotros mismos vamos a hacer el replanteo. Lo más aconsejable es que lo haga un topógrafo, pero por la envergadura del proyecto lo vamos a hacer nosotros. Eso es lo que he tratado de explicar. Entonces nuestro eje de referencia va a ser ¿cuál? Esa palabra que aparece ahí en mayúscula, dice andén. Tenemos el plano y en el plano nos tiene que decir cuál es la distancia del andén, esta línea que está aquí, a mi construcción, conocida como línea paramento, que es la línea frontal, la línea de fachada de la casa. Entonces, a partir de este plano tenemos nosotros un ¿qué? Un plano ¿qué? Un plano estructural de cimentaciones. Me está ubicando las zapatas, las vigas de cimentación y las columnas con sus ejes, ya eso lo hemos visto. Entonces me dice el plano que del andén al eje de la columna, mira que esa medida está en el centro de la columna, así como el eje 1 pasa por el centro, porque entre otras cosas los ejes se toman desde el centro de la columna, centro de la viga, centro de la zapata, dependiendo del caso. Si es céntrica, como en este caso, entonces si va en el centro, o si es excéntrica, como en este caso.
Ya iría solo en el centro de un lado, pero no en el centro del otro. Sencillamente porque acá tenemos otro predio. Hasta aquí llegan nuestros linderos. Esta es otra casa y acá de este lado es otra casa. ¿Sí? Pero los ejes se trazan es por el centro de la columna, de las vigas, de las zapatas. Y como digo, dependiendo si son céntricas, si pasa en el centro de ellas. Y si es excéntrica, solo en el centro de un lado. Pero esta es nuestra medida de referencia. 2 metros con 12 centímetros y medio. ¿Cierto? Bien. Medida de referencia para iniciar el trazado. Perfecto. Entonces, esa es la medida de referencia al andén. Esa era la que necesitamos. El topógrafo no la necesita, él mismo te la busca. Entonces, en el caso más crítico, necesitaríamos de herramientas de medición y nivelación. ¿Cuáles son? Para la planimetría, es decir, todo lo que tiene que ver con ancho y largo, nada de alto. Tú necesitarías un metro. Metro conocido en el lenguaje cotidiano de los trabajadores, pero realmente es un flexómetro que te ayuda a medir los ejes perpendiculares, ya sean longitudinales o transversales. Y en nivelación o altimetría, nosotros definimos que la cota de diseño o acabado. Por ejemplo, si tu eje de referencia es el andén o una vía, tú dices, bueno, yo quiero que mi piso acabado con baldosa y demás, cualquiera que sea el criterio de acabado o de obra blanca, quede a 20 centímetros por encima del andén o de la vía. Entonces tú partes de la cota 0, que es tu cota de andén o de vía, y a partir de ahí, con la nivelación, llegas a tu cota de diseño, que es indispensable para definir los niveles de excavación de zapatas, columnas, vigas y demás. Entonces, por ejemplo, ¿cómo haces el proceso de nivelación sabiendo que la envergadura del proyecto no es tan grande y no buscas a un topógrafo que lo hace a través de una mira y un nivel, pero lo vas a hacer tú a través de ¿qué? De un nivel de manguera. Tú llenas la manguera y la pones en una pluma, en uno de sus aberturas, y la llenas de agua hasta que el agua llegue hasta el otro extremo. Con el cursor te voy a señalar, ingresa agua por aquí en esta parte y sale el agua por acá. La dejas en el piso, ¿verdad? ¿Qué debes garantizar? Que dentro de la manguera no existan burbujas. No hayan burbujas, porque la burbuja te va a afectar la medición de altimetría o nivelación. Entonces luego compruebas que el menisco, se llama así, menisco de la burbuja o de la terminación del agua aquí, concuerde con esta que está acá. ¿Y cómo lo hace? Este extremo de la manguera lo pegas a este y revisas si los meniscos coinciden. Cuando coincidan, tú entonces te vas a tu eje de referencia, que puede ser una estaca, una varilla, un árbol, lo que tú desees. Y casi siempre uno se toma un metro de referencia. Por ejemplo, si este es el andén, tú pones un objeto aquí, una varilla, y tú la señalas a 1 metro, y a partir de allí, dentro del terreno tuyo, tú pones otra estaca, otro elemento de medición, y cuando los dos meniscos no se muevan el uno del otro, tú señalas aquí, ¿verdad? En la misma dirección del menisco, marcas. Y a partir de ahí tú dices, bueno, si de aquí a acá hay 1 metro, de aquí a acá también habrá otro metro, y tiene la misma altura. Eso ha funcionado mucho, Perfecto. Entonces, en la planimetría hay 2 medidas, hay 2 distancias, hay un ancho y un largo, ¿sí? Por eso son perpendiculares. Entonces, como son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados, un triángulo rectángulo, un triángulo recto. Puedes usar el teorema de Pitágoras. Tú dirás, ¿por qué vamos a ver este tema del teorema de Pitágoras? Bueno, porque tú necesitas saber
que las dos medidas que estás tomando realmente satisfagan un ángulo de 90 grados. Entonces necesitas el triángulo de Pitágoras para comprobar eso. Vamos a suspender aquí y continuamos en el próximo video para explicarte el teorema de Pitágoras aplicado al replanteo y finalizar la clase de hoy. Muchas gracias, Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.